A veces, las almas más solitarias se encuentran en los lugares más inesperados. A veces, un simple acto de bondad puede cambiar dos vidas para siempre. Silas Muir, de 67 años, no había hablado con otro ser humano en 3 semanas cuando entró en esa subasta de ganado, solo para escapar de la tormenta. No buscaba comprar nada, solo esperaba que pasara el mal tiempo. Pero cuando vio a ese enorme perro con cicatrices sentado en la esquina, programado para ser sacrificado por ser demasiado salvaje, algo se movió en el corazón del viejo hombre de la montaña. La mayoría de la gente se habría alejado de una bestia de ese tamaño, especialmente una con ese tipo de cicatrices. Pero Silas vio algo familiar en esos ojos oscuros. Con lo último de su polvo de oro, compró el animal al que llamaban Indomable. Lo que no sabía era que este perro guardaba secretos de un feudo de sangre que había estado latente en estas montañas de Montana durante más de una década. ¿Por qué alguien querría muerto a este animal en particular? Antes de que volvamos a la historia, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana he guardado algo extra especial para ti. La tormenta que había obligado a Silas Muir a bajar de su santuario en la montaña ya era un recuerdo para cuando llegó al portón desgastado de su propiedad. La luz del amanecer se filtraba a través de los imponentes pinos que rodeaban su cabaña, proyectando largas sombras sobre el prado cubierto de escarcha, donde había pasado la mayor parte de 15 años, aprendiendo a vivir solo con sus propios pensamientos como compañía. Su bastón tallado a mano, pulido por incontables millas de senderos de montaña, golpeó contra los escalones de madera mientras subía a su porche. El bastón había sido su compañero durante más tiempo que cualquier ser vivo, tallado en fresno de montaña durante su primer invierno aquí, cuando el silencio casi lo había vuelto loco y había necesitado algo que hacer con sus manos, además de buscar la botella. Detrás de él, el enorme perro al que había llamado impulsivamente Azufre, se movía silenciosamente por la nieve. El animal se movía con una gracia sorprendente para algo que debía pesar cerca de 140 libras. Su pelaje era una mezcla de negro y gris que le recordaba a Silas las nubes de tormenta, y esos ojos ámbar inteligentes parecían absorberlo todo. La posición defensiva de la cabaña contra la ladera de la montaña, los campos despejados alrededor del perímetro, las sutiles señales de que este era el hogar de un hombre que había aprendido a pensar tácticamente sobre la supervivencia. «Bueno, chico», dijo Silas, su voz oxidada por la falta de uso. «Supongo que este es tu hogar ahora». Las orejas del perro se erizaron al oír el sonido, pero mantuvo su distancia. Animal inteligente. La confianza tendría que ganarse, no darse. Silas empujó la puerta de la cabaña y entró en el espacio que había sido su refugio del mundo. El salón principal era austero pero funcional. Una chimenea de piedra dominaba una pared con estantes llenos de libros bien leídos y suministros básicos. Una robusta mesa de roble se encontraba debajo de la única ventana que daba al este hacia el valle de abajo. A través de esa ventana, en los días despejados, podía ver hasta Copperstone, el pequeño pueblo que servía como el reacio centro de civilización de la región. Había construido esta cabaña con sus propias manos durante esos primeros meses de ira después de dejar el mundo. Cada tronco había sido talado, pelado y encajado con el tipo de precisión que hablaba de entrenamiento militar. La mayoría de la gente nunca sospecharía en el tranquilo hombre de la montaña que de vez en cuando iba al pueblo por suministros. La construcción era sólida, defendible, y estaba ubicada donde un hombre podía ver los problemas venir a millas de distancia. Azufre dudó en el umbral, esos ojos ámbar estudiando el interior con el cansancio de un animal que había aprendido duras lecciones sobre confiar en espacios cerrados. «Es tu elección», dijo Silas, sentándose en su silla junto a la chimenea. «La puerta se queda abierta si quieres». Mientras trabajaba para encender el fuego, la cabaña se había enfriado durante su noche fuera. Silas encontró su mente divagando de vuelta a la subasta. Solo había ido allí para esperar a que pasara la tormenta, tal vez recoger algunos suministros si el tiempo mejoraba. Lo último que esperaba era volver a casa con un compañero, especialmente uno de ese tamaño. El perro había sido magnífico, incluso encadenado en esa esquina, irradiando una especie de dignidad que los rudos hombres a su alrededor no habían logrado reconocer.
Cuando el subastador había anunciado que el animal estaba programado para ser sacrificado, alegando que era demasiado agresivo e indomable, Silas había visto algo diferente en esos ojos inteligentes. No agresión, sino cansancio. El tipo de vigilancia cuidadosa que provenía de sobrevivir a situaciones malas a través de la alerta y el pensamiento rápido. Le recordaba a sí mismo. El fuego prendió y el calor comenzó a alejar el frío de la mañana. Silas sacó su cafetera de su gancho y comenzó el ritual familiar de preparar el café espeso y fuerte que lo había sostenido a través de innumerables amaneceres en lugares lejos de casa. La rutina era meditativa, anclándolo en el momento presente en lugar de dejar que sus pensamientos divagaran hacia tiempos más oscuros. Azufre se había movido más cerca, aunque se mantuvo cerca de la puerta abierta. Las fosas nasales del perro se ensancharon al captar los olores de la cabaña. Humo de madera, café, aceite de armas y el olor particular de un lugar donde un hombre vivía solo con sus recuerdos. «Puedes comer algo», ofreció Silas, sacando una tira de venado seco de su mochila. «No puedo prometer que sea a lo que estás acostumbrado, pero es carne honesta». Lanzó el cecina suavemente hacia el perro, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. Azufre olfateó la ofrenda con cuidado antes de aceptarla. Sus poderosas mandíbulas se encargaron rápidamente de la dura carne. Ese primer día pasó en una cuidadosa observación por ambas partes. Silas siguió con sus rutinas normales, revisando sus trampas, partiendo leña, manteniendo su equipo, mientras que Azufre exploraba el área inmediata alrededor de la cabaña. El perro se movía con propósito, investigando rastros de olor y marcando territorio con la meticulosa minuciosidad de un animal que establece nuevos límites. Por la tarde, cuando Silas se sentó en su porche para ver el sol cruzar el valle, Azufre se había colocado a unos 20 pies de distancia, donde podía observar tanto a su nuevo compañero como los accesos a su territorio compartido. Era exactamente donde Silas se habría posicionado en circunstancias similares. El silencio entre ellos era cómodo en lugar de incómodo. Ambos habían aprendido el valor de la observación tranquila, de tomarse tiempo para evaluar nuevas situaciones antes de comprometerse a la acción. Las montañas enseñaban ese tipo de paciencia a quienes sobrevivían lo suficiente para aprender. A medida que el día avanzaba, Silas se encontró estudiando a su nuevo compañero con interés profesional. Las cicatrices eran numerosas y reveladoras, marcas de garras de osos u otros grandes depredadores, lo que parecían viejas heridas de mordeduras de peleas con otros perros y varias que parecían ser de herramientas hechas por humanos. Alguien había hecho trabajar a este animal duro, y no siempre amablemente, pero había inteligencia en esos ojos ámbar que iba más allá de la astucia animal básica. Este era un perro que había sido entrenado para tareas complejas, que entendía órdenes y respondía a señales sutiles. La forma en que se movía sugería familiaridad con el trabajo con ganado, y su estado de alerta indicaba experiencia con amenazas, tanto salvajes como humanas. Lo más interesante era su reacción a ciertos sonidos. Cuando un camión retumbaba por la carretera distante que conectaba Copperstone con el mundo más grande, las orejas de Azufre giraban hacia el sonido y su cuerpo se tensaba, no con emoción, sino con cansancio. Cuando el viento llevaba el olor de otros humanos desde el valle, el perro se posicionaba entre la fuente y Silas sin que se lo pidieran. Este era un animal que había aprendido a ser protector, pero también uno que tenía motivos para temer a cierto tipo de personas. Al acercarse la noche y el aire de la montaña se volvía cortante con la promesa de escarcha, Silas tomó una decisión que lo sorprendió. Dejó la puerta de la cabaña abierta y colocó una vieja manta cerca de la chimenea. «Es tu elección», dijo de nuevo, sentándose en su silla con una taza de café y uno de los libros que lo ayudaban a pasar las largas noches de invierno. «Pero si te quedas, más vale que estés caliente». Azufre pasó otra hora patrullando el perímetro antes de finalmente aceptar la invitación. Entró en la cabaña con cuidada dignidad, inspeccionó la manta ofrecida a fondo y se acostó con un suspiro que parecía llevar años de cansancio acumulado. Esa noche, por primera vez en 15 años, Silas Muir se durmió con el sonido de la respiración de otra criatura viva. El suave ritmo era extrañamente reconfortante, un recordatorio de calor compartido y protección mutua
que no se había dado cuenta de que había extrañado hasta que estuvo allí de nuevo. Cuando se despertó antes de amanecer, como era su costumbre, Azufre ya estaba alerta y lo observaba con esos ojos ámbar inteligentes. La cola del perro dio un solo y digno movimiento, el primer signo real de aceptación que Silas había visto. «Buenos días, chico», dijo en voz baja, y comenzó otro día de aprender a compartir su soledad. Afuera, la mañana en la montaña era nítida y clara, con el tipo de aire cristalino que hacía que los picos distantes parecieran lo suficientemente cerca como para tocarlos. El valle de abajo todavía estaba envuelto en niebla, pero Silas podía ver las primeras volutas de humo saliendo de las chimeneas en Copperstone mientras el pueblo comenzaba a despertar. Era una vista que había observado durante miles de mañanas, pero de alguna manera se veía diferente ahora, menos vacía, menos como el territorio de un hombre que había renunciado a la conexión humana, y más como el hogar de alguien que podría estar listo para volver a preocuparse por algo. Azufre se estiró y se acercó a la puerta, mirando hacia atrás con expectación. Había trabajo por hacer, territorio que patrullar y una nueva sociedad que construir, un paso cuidadoso a la vez. Silas tomó su bastón y siguió a su nuevo compañero a la luz de la mañana, listo para descubrir qué cambios podría traer este vínculo inesperado a su santuario compartido en la montaña. 3 días después de su cautelosa asociación, Silas descubrió que Azufre llevaba más que cicatrices de su pasado. La revelación llegó durante lo que debería haber sido una rutina de aseo en el soleado porche de la cabaña. El perro finalmente le había permitido a Silas acercarse lo suficiente como para trabajar a través de las secciones enmarañadas de su pelaje, un signo de creciente confianza que había requerido paciencia y varias ofrendas de trucha fresca del arroyo. Mientras Silas trabajaba sus dedos a través de una sección particularmente enredada detrás de las orejas de Azufre, sintió algo que lo hizo detenerse. Cuero, viejo, agrietado y casi enterrado bajo el pelaje espeso, pero definitivamente cuero. «Tranquilo, chico», murmuró Silas mientras Azufre se tensaba ante el toque desconocido. «Vamos a ver qué has estado escondiendo». Con dedos cuidadosos, liberó el objeto oculto. Era un collar, o lo que quedaba de uno. El cuero era oscuro por la edad y el clima. La parte de metal, verde por la oxidación, pero grabada en el cuero, todavía apenas visible a pesar de los años de desgaste, había 2 iniciales, JH. Silas se sentó sobre sus talones, el collar roto descansando en su palma desgastada. JH. Esas iniciales provocaron un recuerdo, algo de sus primeros años en estas montañas, cuando todavía hacía viajes regulares al pueblo y prestaba atención a los chismes locales. Jake Hartwell. El nombre le vino con la nitidez que acompañaba a los recuerdos verdaderamente significativos. Jake Hartwell había sido un joven ranchero, tal vez de 25 o 26 años, que había heredado una propiedad en la alta montaña de su abuelo. Buena tierra, bien regada con hierba, que se mantenía verde incluso en años de sequía, el tipo de lugar que hacía que otros rancheros tuvieran envidia. Jake había muerto en un accidente, junto con su esposa e hija pequeña. Su camión se había salido de la carretera de la montaña durante una tormenta de invierno, hace unos 15 años. Silas recordaba la charla en el pueblo, cómo la gente había sacudido la cabeza y lo había llamado una tragedia. Una familia tan joven, habían dicho. ¡Qué desperdicio! Pero si este collar había pertenecido al perro de Jake Hartwell, ¿cómo había terminado el animal en esa subasta de ganado, programado para ser sacrificado como un callejero no deseado? Azufre lo miraba con esos ojos ámbar inteligentes, como si esperara algún tipo de reconocimiento. La reacción del perro al quitarle el collar fue reveladora. Alivio, como si hubiera estado cargando una carga y finalmente fuera libre de dejarla. «¿Esto era tuyo, no, chico?», dijo Silas en voz baja. «Antes de lo que sea que haya sucedido que te dejó con cicatrices y corriendo salvaje, pertenecías a los Hartwell». Las orejas del perro se erizaron al oír el nombre, y su cola dio un solo movimiento incierto. ¿Reconocimiento? Definitivamente. Y algo más, algo que parecía casi como dolor. Silas guardó el collar en el bolsillo de su camisa y tomó una decisión que iba en contra de 15 años de evitar los problemas de otras personas. Iba a ir a Copperstone a hacer algunas preguntas.
El viaje por la montaña tomó 1 hora en la vieja carretera maderera que conectaba su propiedad con la carretera principal. Azufre iba en la parte trasera de la antigua camioneta de Silas, alerta y vigilante, mientras el territorio familiar pasaba por las ventanas. Cuando llegaron a las afueras del pueblo, el comportamiento del perro cambió. Se volvió inquieto, paseando de un lado a otro de la caja del camión, su nariz trabajando para procesar olores que claramente tenían un significado para él. Copperstone no había cambiado mucho en el mes desde la última vez que Silas había ido por suministros. La calle principal todavía consistía en 2 cuadras de escaparates desgastados, enclados por Murphy's General Store en un extremo y el Copper Creek Saloon en el otro. La oficina de correos, el banco y el restaurante llenaban los espacios intermedios, creando el tipo de distrito comercial de un pueblo pequeño que había servido a las comunidades ganaderas durante más de un siglo. Silas estacionó frente al restaurante y bajó las ventanas del camión un poco, para la comodidad de Azufre. El perro se había agachado, alerta pero ya no paseando. Esos ojos ámbar seguían a cada persona que pasaba por la acera con la intensidad de un animal que procesa información importante. El Mountain View Diner era exactamente el tipo de lugar donde la información local fluía tan libremente como el café. Silas empujó la puerta principal e inmediatamente se arrepintió de su decisión. Todas las conversaciones se detuvieron mientras las cabezas se giraban hacia el extraño que rara vez venía al pueblo y nunca se quedaba lo suficiente para la interacción social. «Bueno, me van a perdonar», gritó Bill Murphy desde detrás del mostrador. «Silas Muir en persona. No te he visto desde la primavera. Café, por favor». Silas se sentó en un taburete y aceptó la taza humeante que apareció ante él. El café era fuerte y amargo, exactamente como lo recordaba. «¿Ese es tu perro en el camión?», preguntó Sarah Winters, la dueña del restaurante y la oficiosa central de información de Copperstone. «Ese grandulón parece tener algo de lobo». «Podría ser», reconoció Silas. «Lo recogí en la subasta de ganado en Deer Lodge. Pensé que necesitaba un hogar». «¿En la subasta, dices?». Bill Murphy se apoyó en el mostrador con la pose de un hombre que se acomoda para una buena historia. «No suelen manejar perros allí. Deben haber sido circunstancias especiales». Esta era exactamente la oportunidad que Silas había esperado. La curiosidad de un pueblo pequeño era una herramienta que podía usar. El subastador dijo que el animal era indomable, programado para ser sacrificado, pero a mí me pareció lo suficientemente inteligente. «Perros grandes como ese», ofreció Sarah. «A veces vienen de los ranchos en la alta montaña, animales de trabajo que se separaron de sus manadas. O tal vez sus dueños tuvieron algún tipo de problema». «Hablando de problemas en los ranchos», dijo Bill, su voz adquiriendo el tono que significaba que estaba a punto de compartir un chisme significativo. «¿Recuerdas el lugar de los Hartwell en Copper Creek?» Silas mantuvo su expresión neutral. «Vagamente. Pensé que esa familia murió en un accidente hace algunos años». «Así es, Jake y Maria Hartwell, junto con su niña pequeña. Invierno de 2008, creo que fue. El camión se salió de la carretera durante una tormenta de nieve. Para cuando alguien los encontró, ya era demasiado tarde». Bill sacudió la cabeza. «Jake era un buen hombre, trabajador, justo. Tenía ese lugar funcionando como la seda». «¿Qué pasó con el rancho?», preguntó Silas. «Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes», dijo Sarah, mirando alrededor para asegurarse de que no los escucharan. El lugar de los Hartwell bordeaba la propiedad de los Morrison. Había mala sangre entre esas familias desde el abuelo de Jake, viejas disputas territoriales, derechos de agua, ese tipo de cosas. «Después del accidente», continuó Bill, «resulta que Jake tenía deudas significativas. El banco tuvo que vender la propiedad para cubrirlas. Morrison compró toda la propiedad en la subasta. La consiguió por quizás 60 centavos por dólar». Silas absorbió esta información mientras miraba su café. El momento era sospechoso, aunque había aprendido hace mucho tiempo que un momento sospechoso no significaba necesariamente una conspiración. A veces, la tragedia era solo tragedia, y los oportunistas simplemente eran rápidos para capitalizar la desgracia. «¿Jake tenía un perro?», preguntó, con despreocupación. «Oh, claro», dijo Sarah inmediatamente. «Un gran perro de ganado, en parte pastor alemán, en parte algo con aspecto salvaje.
Lo llamaba Rex. Creo que ese perro podía mover una manada mejor que la mayoría de los vaqueros. Jake lo entrenó desde que era un cachorro. ¿Qué le pasó al perro después del accidente? Bill y Sarah intercambiaron miradas. Sabes que esa es una buena pregunta, dijo Bill lentamente. No recuerdo que nadie mencionara al perro. Imaginé que tal vez murió con la familia o se escapó a la naturaleza. País salvaje allí arriba. Muchas cosas pueden pasarle a un perro solo, pero no la muerte, pensó Silas. No si ese perro estaba sentado en su camión ahora mismo, 15 años mayor y con cicatrices de toda una vida de supervivencia. ¿La familia Morrison todavía está por aquí?, preguntó. Oh, claro. Kenneth Morrison dirige la operación de ganado más grande en 3 condados ahora. Tiene a sus hijos trabajando con él, Tom y Eddie. Se han expandido bastante desde que adquirieron la tierra de los Hartwell. El tono de Bill era cuidadosamente neutral, el tipo de silencio diplomático que hablaba a gritos en las comunidades pequeñas. Silas terminó su café y dejó suficiente dinero en el mostrador para cubrir la bebida y una generosa propina. Aprecio la conversación, dijo, poniéndose de pie para irse. Cuida a ese perro grande, le gritó Sarah. Parece que ha pasado por tiempos difíciles. Probablemente solo necesita un buen hogar y algo de paciencia. Afuera, Azufre estaba de pie en la caja del camión, su atención enfocada en algo más abajo en la calle. Siguiendo la mirada del perro, Silas vio una gran camioneta con Morrison Ranch pintado en el costado. 2 hombres estaban de pie a su lado, hablando en voz baja. Uno era mayor, tal vez de 60 años, con el tipo de rostro curtido que venía de décadas de trabajo al aire libre. El otro era más joven, probablemente de unos 30 años, con el aspecto suave de alguien que había heredado en lugar de ganado su posición. Mientras Silas miraba, ambos hombres se volvieron hacia su camión. Los ojos del hombre mayor se fijaron en Azufre con una intensidad que hizo que los pelos del perro se erizaran, incluso a 50 yardas de distancia. Silas pudo ver el reconocimiento en el rostro del hombre y algo más, algo que se parecía mucho a la alarma. Los 2 hombres subieron a su camión y se marcharon sin acercarse, pero no antes de que el hombre mayor sacara un teléfono celular y hiciera una breve llamada. Cuando pasaron por el vehículo estacionado de Silas, Azufre soltó un gruñido bajo que parecía venir de lo más profundo de su pecho. El perro los recordaba, y ellos ciertamente recordaban al perro. Silas subió detrás del volante y encendió el motor, su mente corriendo con nuevas preguntas. Si Azufre era el perro de ganado de Jake Hartwell, Rex, ¿cómo había sobrevivido 15 años en la naturaleza? ¿Quién lo había llevado a esa subasta? ¿Y por qué querían que lo sacrificaran en lugar de simplemente abandonarlo? Lo más importante, ¿por qué la vista de él había causado una preocupación tan obvia en hombres que deberían haber sido extraños? Mientras regresaban a la montaña, Silas se encontró revisando el espejo retrovisor con más frecuencia de lo habitual. El collar de cuero roto en su bolsillo se sentía más pesado de lo que su peso físico podía explicar, como si llevara el peso acumulado de años de preguntas sin respuesta. A su lado, Azufre viajaba con la cabeza fuera de la ventana, saboreando el aire de la montaña, pero sus orejas permanecían alerta y esos ojos ámbar seguían escaneando su rastro como si esperaran una persecución. Cualesquiera que fueran los secretos que este perro guardaba, Silas se dio cuenta de que había personas que realmente querían que esos secretos permanecieran enterrados. Las preguntas que habían comenzado con un collar roto se multiplicaron como ondas en el agua tranquila durante los días siguientes. Silas se encontró haciendo un segundo viaje al pueblo en una semana, algo que no había hecho en más de 3 años. Esta vez al pequeño edificio que albergaba tanto la oficina de correos como la informal sociedad histórica de Copperstone. Betty Clearwater había sido la jefa de correos del pueblo durante 37 años y su oficiosa guardiana de registros durante aún más tiempo. Si alguien tenía fotografías o documentos de la era Hartwell, sería Betty. Ella levantó la vista de su clasificación cuando Silas entró. Su rostro curtido se arrugó en una sonrisa de genuina sorpresa. Silas Muir, 2 veces en una semana. ¿Te sientes bien? Su tono era de burla, pero amable. Betty siempre había sido una de las pocas personas del pueblo que no trataba su reclusión como misteriosa o sospechosa. Proyecto de investigación, dijo simplemente, tratando de reconstruir algo de la historia local. La familia Hartwell
que solía tener un rancho en Copper Creek. La expresión de Betty se volvió más seria. Esa es una historia triste. ¿Qué te la ha traído a la mente? En lugar de explicarle sobre azufre, Silas ofreció una verdad parcial. Encontré algunos objetos antiguos en la montaña. Pensé que podrían haber pertenecido a la familia. Quería ver si podía devolverlos a algún pariente vivo. Jake y Maria no tenían parientes vivos que yo sepa, dijo Betty, moviéndose hacia un archivador que probablemente había sido instalado durante la administración de Eisenhower. Pero tengo algunos materiales de esa época. El condado hizo un reportaje sobre jóvenes rancheros en 2007. Jake fue incluido. Sacó una carpeta de Manila que había visto mejores décadas y la abrió en el mostrador entre ellos. Dentro había recortes de periódicos, algunos documentos oficiales y varias fotografías que se habían conservado cuidadosamente en fundas de plástico. La primera fotografía hizo que a Silas le faltara el aliento. Mostraba a un joven de unos 20 y tantos años de pie, junto a una modesta casa de rancho con montañas que se alzaban detrás de él. Jake Hartwell tenía el tipo de rostro honesto que inspiraba confianza, ojos claros, sonrisa firme, el porte de alguien cómodo con el trabajo duro y los tratos honestos. A su lado había una mujer joven sosteniendo a un niño pequeño, y a sus pies se sentaba un perro que era inconfundiblemente una versión más joven de Azufre. «Ese es Rex», dijo Betty, notando el enfoque de Silas en el animal. Jake entrenó a ese perro desde que era un cachorro. La gente decía que era el perro de ganado más inteligente en 3 condados. Podía mover una manada con solo un silbido y señales de mano. Silas estudió la fotografía más cuidadosamente. El perro en la foto tenía los mismos ojos ámbar inteligentes, el mismo porte digno, pero su pelaje estaba sin cicatrices, y su expresión tenía la confianza de un animal que nunca había conocido la traición o el abandono. «El accidente», dijo Silas con cuidado. «¿Qué sucedió exactamente?» La expresión de Betty se oscureció. Una tormenta de invierno en febrero de 2008. Jake estaba conduciendo a su familia al pueblo por suministros cuando su camión se salió de la curva del hombre muerto. ¿Conoces ese tramo de carretera? Sin barandillas, caída directa al cañón. Encontraron los restos 3 días después cuando la tormenta se despejó. ¿Alguien vio el accidente? No. Fue durante lo peor de la tormenta de nieve. Nadie más fue lo suficientemente tonto como para estar en las carreteras esa noche. Betty hizo una pausa, luego bajó la voz. Aunque hubo algunas personas que se preguntaron por qué Jake se arriesgaría a conducir con ese clima. Nació en la montaña, conocía esas carreteras mejor que nadie. No era propio de él arriesgarse con su familia en el camión. Este era el tipo de detalle que se quedaba en la mente de Silas. En su experiencia, los hombres buenos no comenzaban de repente a cometer errores fatales de juicio sin razones convincentes. ¿Tenía enemigos? ¿Alguien que pudiera haberle deseado algún mal? Betty miró alrededor de la oficina de correos vacía, luego se inclinó más cerca. Había habido algo de tensión con la familia Morrison, viejas disputas por derechos de pastoreo y acceso al agua. ¿Pero enemigos? Ella sacudió la cabeza. Jake no era el tipo de persona que se hace enemigos de verdad. Era el tipo de hombre que preferiría llegar a un acuerdo que pelear. ¿Qué pasó después del accidente? Silas preguntó. Escuché que Morrison adquirió la propiedad de los Hartwell. Así es, Jake había pedido muchos préstamos para mejorar el rancho, cercas nuevas, riego mejorado, mejor ganado reproductor. Cuando murió, el seguro de vida de Maria no fue suficiente para cubrir las deudas. El banco se quedó con la propiedad en 6 meses. El tono de Betty tenía la desaprobación de alguien que había visto desaparecer demasiados ranchos familiares a lo largo de los años. Morrison lo compró en la subasta. Fue el único postor, pagó exactamente lo que se le debía al banco, ni un centavo más. Betty cerró la carpeta, pero no antes de que Silas hubiera memorizado los detalles de la fotografía. Consiguió un pedazo de tierra de rancho de primera por quizás la mitad de lo que valía. Silas le dio las gracias a Betty y salió de la oficina de correos con más preguntas que respuestas. El momento de la muerte de Jake, combinado con la adquisición inmediata de la codiciada propiedad por parte de Morrison, creaba un patrón que su mente entrenada militarmente reconocía como potencialmente significativo. Pero el patrón no era una prueba, y el momento sospechoso no era evidencia de un delito.
En el camino de regreso a la montaña, Azufre se movía con una inquietud inusual. El perro parecía reconocer la ruta que estaban tomando, su cabeza girando hacia puntos de referencia específicos, con el tipo de atención enfocada que sugería memoria en lugar de simple curiosidad. Cuando pasaron el desvío que conducía a lo que alguna vez había sido la propiedad de los Hartwell, Azufre comenzó a pasear en la caja del camión, gimiendo suavemente. «¿Lo recuerdas, verdad, chico?», dijo Silas en voz baja. «¿Recuerdas el camino a casa esa noche?». Mientras se instalaban en su rutina junto a la chimenea, Silas se encontró estudiando a su compañero con una nueva comprensión. Este no era solo un perro abandonado que había rescatado de la muerte. Este era un superviviente que había vivido una tragedia y de alguna manera había soportado 15 años en la naturaleza, llevando recuerdos de una familia perdida y un hogar que ya no existía. Las implicaciones eran aleccionadoras. Si Azufre había sobrevivido al accidente que mató a los Hartwell, ¿qué había presenciado? ¿Y por qué, después de todos estos años, alguien había decidido que necesitaba ser sacrificado en lugar de simplemente ser reubicado? Como si sintiera los pensamientos de Silas, Azufre se levantó de su lugar junto al fuego y se acercó a donde su rescatador estaba sentado leyendo. Por primera vez desde que llegó a la cabaña, el perro apoyó su enorme cabeza en la rodilla de Silas, un gesto de confianza y tal vez gratitud que tenía más peso que las palabras. «Vamos a resolver esto», prometió Silas. Su mano desgastada encontró el punto suave detrás de las orejas del perro. «Lo que sea que le haya pasado a tu familia, lo que sea que hayas estado cargando todos estos años, vamos a encontrar la verdad». Afuera, el viento de la montaña llevaba el olor del invierno que se acercaba a través de las ramas de los pinos. Pero dentro de la cálida cabaña, dos supervivientes que se habían encontrado en la oscuridad comenzaron a planear su búsqueda de justicia, sin saber que su investigación ya había atraído la atención de personas que habían pasado 15 años creyendo que sus secretos estaban enterrados de forma segura con la familia Hartwell. En el pueblo, los teléfonos sonaban y se mantenían conversaciones discretas sobre el ermitaño que había estado haciendo demasiadas preguntas sobre la historia antigua y sobre el perro que debería haber muerto hace mucho tiempo, pero de alguna manera no lo había hecho. La búsqueda de la verdad estaba a punto de convertirse en una lucha por la supervivencia. El avance llegó cuando Azufre comenzó a llevar a Silas a lugares que el perro recordaba de su vida anterior. 3 días después de su visita al pueblo, los animales comenzaron a mostrar un comportamiento que iba más allá de la simple exploración de su territorio de montaña. Se paraba en el borde de su línea de propiedad, mirando hacia el noreste, hacia la alta montaña, gimiendo suavemente con una intensidad que hablaba de una necesidad urgente en lugar de un deseo casual. «¿Quieres ir allí, verdad, chico?», dijo Silas, siguiendo la mirada del perro hacia los picos distantes donde el rancho Hartwell había operado una vez. «¿Quieres ir a casa?». A la mañana siguiente, Silas cargó su mochila con suministros para una caminata de un día y siguió a Azufre a la naturaleza. El perro se movía con propósito ahora, siguiendo senderos que existían más en la memoria que en la realidad física. 15 años de clima y abandono habían borrado la mayoría de los rastros humanos del paisaje, pero Azufre navegaba por el terreno como si hubiera caminado por estos senderos ayer. Subieron constantemente a través de pinos y a través de prados, donde las flores silvestres habían recuperado lo que alguna vez había sido tierra de pastoreo despejada. El aire se volvió más delgado a medida que ganaban elevación, y Silas se sintió agradecido por los años de vida en la montaña que lo habían mantenido en mejor forma que la mayoría de los hombres que se acercaban a los 70 años. Después de 2 horas de caminata, Azufre se detuvo en lo que parecía ser una arboleda sin nada destacable de álamos. Pero a medida que Silas miraba más de cerca, comenzó a ver los sutiles signos de habitación humana, cimientos cubiertos de musgo, las líneas geométricas de lo que alguna vez habían sido postes de cerca, una depresión en la tierra que podría haber sido un sótano para raíces. «Aquí es, ¿verdad?», dijo Silas en voz baja. «Aquí es donde solías vivir». Azufre se movía por las ruinas con creciente agitación, su nariz trabajando para procesar olores que hacía mucho tiempo que se habían desvanecido. Se detuvo en lo que había sido la puerta principal de una modesta cabaña y comenzó a cavar en la tierra con sus poderosas garras, gimiendo de frustración.
Silas se arrodilló junto al perro y comenzó a ayudar con la excavación. A unos 18 pulgadas de profundidad, sus dedos se encontraron con algo que no pertenecía al suelo de la montaña, la esquina de lo que parecía ser un contenedor de metal. Trabajando juntos, descubrieron una caja de municiones oxidada que había sido envuelta en lona aceitada para su protección. El contenedor estaba cerrado, pero el mecanismo se había corroído lo suficiente como para que Silas pudiera forzarlo con su cuchillo. Dentro, conservados en bolsas de plástico, había documentos que le helaron la sangre. El diario de Jake Hartwell. Las últimas entradas databan de solo unos días antes de su muerte. Silas se sentó contra un tronco caído y comenzó a leer con azufre pegado a su lado, como si el perro entendiera la importancia de lo que habían descubierto. 10 de febrero de 2008. Los chicos de Morrison vinieron de nuevo hoy. Tom y Eddie haciendo sus amenazas habituales sobre derechos de agua y límites de propiedad. También se están volviendo más audaces. Tom incluso puso su mano en su arma cuando le dije que no venderíamos. María tiene miedo y no la culpo. Este no es el tipo de hombres que aceptan un no por respuesta. 12 de febrero de 2008. Encontré 3 de mis novillos muertos a tiros y dejados pudriéndose en el pasto norte. No hay duda de quién es el responsable, pero no puedo probarlo. El sheriff Coleman no hará nada. Dice que podrían haber sido cazadores o depredadores. Demonios, Coleman ha estado en el bolsillo de Morrison desde que fue elegido. Necesito pensar en qué hacer. No puedo dejar que intimiden a mi familia, pero tampoco puedo luchar contra todo el clan Morrison. 14 de febrero de 2008. Decidí llevar a Rex y recorrer la línea del límite una vez más. Quiero documentar todo antes de tomar mi decisión sobre qué hacer a continuación. Si me pasa algo, al menos habrá un registro. Escondí esta caja donde Rex sabe que la encontrará. Ese perro es más inteligente que la mayoría de la gente. Si alguien puede llevar a alguien de regreso aquí algún día, es él. La entrada final estaba fechada el 15 de febrero de 2008, el día antes del accidente. Rex ha estado actuando de forma extraña todo el día, paseando, gimiendo, vigilando los accesos al rancho como si esperara problemas. Ese perro tiene instintos sobre el peligro que me han salvado la vida más de una vez. María quiere que nos vayamos, que nos quedemos en el pueblo hasta que las cosas se calmen. Tal vez tenga razón. Tal vez huir sea lo más inteligente, pero esta tierra le perteneció a mi abuelo y a su padre antes que a él. Me condeno si dejo que los Morrison la roben a través del miedo y la intimidación. Si nos pasa algo, quien encuentre esto necesita saber la verdad. Los Morrison han estado tratando de echarnos de esta tierra durante 2 años. Han matado a nuestro ganado, saboteado nuestro equipo y amenazado a mi familia. El sheriff Coleman está comprado o intimidado. De cualquier manera, no ayudará. El banco también nos ha estado presionando, exigiendo préstamos que no están vencidos y negándose a las extensiones que les han dado a otros rancheros sin cuestionar. Creo que tienen la intención de matarnos. Dios me ayude. Creo que a eso ha llegado. Pero no huiré. Esta es la herencia de mi hija y no dejaré que se la quiten. El diario terminaba allí, pero había otros documentos en la caja. Fotografías de ganado muerto, copias de cartas amenazantes, correspondencia bancaria que mostraba que los términos de los préstamos se cambiaban arbitrariamente. Una campaña sistemática de acoso diseñada para echar a los Hartwell de su tierra. Y en el fondo de la caja, una carta dirigida a quien encuentre esto, escrita con la letra cuidadosa de Jake Hartwell. Si estás leyendo esto, entonces Rex te trajo aquí y algo le ha pasado a mi familia. El perro sabe dónde encontrar este alijo porque lo entrené para ello. Si desaparecimos o morimos en un accidente, busca a la familia Morrison. Han estado tratando de obtener nuestra tierra durante años y han dejado claro que harán lo que sea necesario. Rex es el perro más inteligente que he conocido. Ha estado conmigo desde que tenía 6 semanas y me ha salvado la vida más veces de las que puedo contar. Si sobrevivió a lo que sea que nos pasó, ha estado viviendo salvaje todos estos años, esperando que alguien se preocupara lo suficiente como para escuchar lo que está tratando de decirles. Cuida de él. Se merece algo mejor de lo que este mundo le ha dado. Silas cerró el diario y se sentó en silencio durante mucho tiempo, absorbiendo las implicaciones de lo que había leído. Esto no era especulación o un momento sospechoso.
Esto era evidencia documentada de una conspiración para asesinar a una familia por su tierra. Azufre lo miraba con esos ojos ámbar inteligentes, como si esperara alguna respuesta a las revelaciones que su memoria e instintos habían ayudado a descubrir. «Has estado cargando esto todos estos años, ¿verdad, chico?», dijo Silas suavemente, esperando que alguien entendiera lo que intentabas decirles. La cola del perro se movió una vez, un gesto que llevaba el peso de 15 años de lealtad paciente a una familia asesinada. Mientras se preparaban para regresar a la montaña con su explosivo descubrimiento, Silas se encontró pensando como un soldado de nuevo por primera vez en años. Esta evidencia podría reabrir el caso, exponer la conspiración y traer justicia para la familia Hartwell, pero también los convertiría a él y a Azufre en objetivos para personas que ya habían demostrado que estaban dispuestas a matar para proteger sus secretos. La guerra que pensó que había dejado atrás estaba a punto de llegar a su santuario en la montaña. En el pueblo, los teléfonos sonaban y se mantenían conversaciones discretas sobre el ermitaño que había estado haciendo demasiadas preguntas sobre la historia antigua y sobre el perro que debería haber muerto hace mucho tiempo, pero de alguna manera no lo había hecho. La búsqueda de la verdad estaba a punto de convertirse en una lucha por la supervivencia. La placa de sheriff se sentía fría y pesada en la palma desgastada de Silas mientras la estudiaba a la luz de la lámpara de su cabaña. La había encontrado escondida detrás del diario de Jake Hartwell en la caja de municiones, un pedazo de metal empañado que contaba su propia historia oscura sobre la corrupción y la complicidad en el asesinato. Sheriff Coleman. El nombre había aparecido repetidamente en el diario final de Jake, y como alguien que se negó a investigar la campaña de acoso de los Morrison. Ahora Silas entendía por qué. La placa llevaba el nombre de Coleman y la fecha de 1995. Un veterano de 20 años de las fuerzas del orden que había elegido mirar para otro lado cuando los rancheros poderosos decidieron resolver sus problemas con la violencia. Según los registros de Betty Clearwater, Coleman había muerto de un ataque al corazón en 2015, llevándose sus secretos a la tumba, pero la placa que Jake de alguna manera había obtenido sugería que el joven ranchero había descubierto evidencia concreta de la corrupción del sheriff antes de su muerte. Azufre yacía junto a la chimenea, pero su postura permanecía alerta a pesar de la hora tardía. El perro había estado inquieto desde que regresaron de la montaña, como si entendiera que su descubrimiento los había llevado a un territorio peligroso. Esos ojos ámbar inteligentes seguían cada sonido fuera de la cabaña, y sus orejas giraban constantemente hacia los accesos a su santuario. Silas había pasado horas revisando la evidencia de Jake, pieza por pieza, construyendo una imagen de intimidación sistemática que había escalado hasta el asesinato. Los documentos revelaron una conspiración que iba más allá de la simple apropiación de tierras. La familia Morrison había estado expandiendo sus propiedades en toda la región durante décadas, utilizando una combinación de presión legal, manipulación financiera y violencia absoluta para obligar a los rancheros más pequeños a abandonar propiedades valiosas. El rancho Hartwell no había sido su primera adquisición, solo la más brutal. Los registros bancarios mostraban que Morrison había comprado 7 propiedades diferentes en los últimos 20 años, todas a precios por debajo del mercado después de las muertes accidentales o la ruina financiera de sus dueños anteriores. El patrón era claro para cualquiera que mirara lo suficientemente de cerca, pero aparentemente nadie en autoridad se había molestado en conectar los puntos. Hasta ahora, el sonido de un motor de camión subiendo por su camino de acceso puso a ambos, hombre y perro, en alerta inmediata. Era pasada la medianoche. No era hora para que los visitantes legítimos llamaran a un ermitaño de la montaña. Silas se movió a la ventana y miró a través de una rendija en las cortinas, su mano moviéndose instintivamente hacia el rifle que mantenía apoyado junto a su silla. 2 vehículos se abrían camino lentamente por el estrecho camino, sus faros cortando la oscuridad como ojos depredadores. Se detuvieron a unas 50 yardas de la cabaña, lo suficientemente cerca para la intimidación, pero lo suficientemente lejos como para evitar ser atrapados si las cosas salían mal. 4 hombres salieron, e incluso en la oscuridad, Silas pudo ver que estaban armados. El hombre mayor, que parecía ser su líder,
Era de hombros anchos y se movía con la fanfarronería confiada de alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran seguidas sin cuestionar. Incluso a la distancia, Silas reconoció el porte y la complexión de su breve encuentro en el pueblo. Cadet Morrison había venido a visitarlo. Moore. La voz de Morrison se escuchó claramente en el aire de la montaña. Necesitamos hablar. Sal para que podamos verte. Silas revisó su rifle y se movió hacia la puerta de la cabaña, pero no la abrió. Es tarde para visitas sociales, Morrison. Di a qué viniste y lárgate de mi tierra. Tu tierra tal vez, pero tienes algo que nos pertenece. Ese perro tuyo ha estado causando algunos problemas. Azufre se había movido para pararse junto a Silas, su enorme cuerpo rígido de tensión. Un gruñido bajo retumbó en lo profundo de su pecho. No el sonido de advertencia de un perro doméstico, sino algo más primitivo y peligroso. El perro es mío, respondió Silas. Lo compré de forma justa en la subasta. Tengo el papeleo para demostrarlo. Ese animal ha estado viviendo salvaje aquí durante años, matando ganado y causando problemas a los rancheros honestos. Debería haber sido sacrificado hace mucho tiempo. La voz de Morrison llevaba la autoridad practicada de un hombre que esperaba que su versión de los eventos fuera aceptada sin cuestionar. Estamos preparados para compensarte por tu pérdida, pero esa bestia necesita ser destruida. La oferta de compensación le dijo a Silas todo lo que necesitaba saber. Estos hombres no estaban aquí por la depredación de ganado o el daño a la propiedad. Estaban aquí porque habían reconocido a Azufre en el pueblo y entendían la amenaza que representaba. No estoy interesado, replicó Silas. El perro se queda conmigo. Hubo un momento de silencio, luego la voz de Morrison adquirió un tono más duro. No entiendes la situación, viejo. Ese animal es peligroso. Tenemos informes de ataques, daños a la propiedad, amenazas a la seguridad pública. Los condados nos autorizaron a lidiar con el problema. Lo gracioso de la autorización del condado, dijo Silas, es que generalmente viene con papeleo y placas. Todo lo que veo aquí son 4 hombres armados en propiedad privada en medio de la noche. Uno de los hombres más jóvenes, probablemente uno de los hijos de Morrison, dio un paso adelante. Tal vez deberíamos simplemente llevarnos al maldito perro y terminar con esto. Eddie, cállate. Morrison espetó, confirmando la suposición de Silas sobre las relaciones familiares. Estamos tratando de manejar esto de manera civilizada, pero la máscara se estaba deslizando ahora. La pretensión de autoridad legítima estaba dando paso a la intimidación cruda que había servido a la familia Morrison durante décadas. «Última oportunidad, Murray», gritó Morrison. «Saca al perro, toma tu dinero, y esto termina pacíficamente. De lo contrario, las cosas podrían ponerse desagradables para ti aquí en esta solitaria montaña». Silas sintió que algo cambiaba dentro de él, una sensación familiar que no había experimentado en 15 años. La conciencia táctica que lo había mantenido vivo en territorio hostil se estaba reafirmando, catalogando amenazas y calculando respuestas. Estos hombres habían cometido un error fundamental. Habían asumido que estaban tratando con un ermitaño anciano que sería fácilmente intimidado por números y potencia de fuego superiores. No tenían ni idea. Acababan de amenazar a un ex soldado del ejército que había pasado 3 décadas aprendiendo a matar a personas más peligrosas que ellos. «Morrison», gritó Silas, su voz con una nueva cualidad que hizo que los 4 hombres se movieran incómodamente. «Te voy a dar una oportunidad para que te vayas de mi propiedad pacíficamente. Después de eso, empiezo a tratarte como combatientes hostiles en mi territorio». Había algo en su tono, un profesionalismo frío que sugería que la violencia era una herramienta que había usado con precisión antes, que incluso hizo que Morrison se detuviera. «Esto no ha terminado, viejo», dijo Morrison finalmente. «Ese perro es una amenaza, y de una forma u otra, vamos a lidiar con él». «Regresa con la autoridad adecuada», replicó Silas. «O no regreses en absoluto». Los 4 hombres volvieron a subir a sus vehículos y se marcharon, pero no antes de que Morrison hiciera un gesto hacia la cabaña que se parecía sospechosamente a alguien apuntando con un rifle. A medida que el sonido de los motores se desvanecía en la distancia, Silas se encontró pensando tácticamente por primera vez en años. Su cabaña era defendible, pero no inexpugnable. Sus suministros eran adecuados para un asedio, pero no ilimitados. Lo más importante, ya no solo se protegía a sí mismo,
Tenía a Azufre en quien pensar, y el perro representaba el único testigo vivo de un asesinato de hace 15 años. La guerra ya no era teórica. Había llegado a su montaña, y le gustara o no, estaba de vuelta en el negocio de mantenerse vivo contra personas que lo querían muerto. A su lado, Azufre se pegó, como si sintiera el cambio en su compañero humano. Los ojos ámbar del perro tenían una comprensión que trascendía las especies. Ahora estaban juntos en esto. Dos supervivientes contra enemigos que ya habían demostrado su disposición a matar. La batalla por la verdad y la justicia estaba a punto de convertirse en una batalla por la supervivencia. La bandana manchada de sangre parecía palpitar con significado a la luz de la mañana mientras Silas la sostenía cuidadosamente entre sus dedos. La había encontrado envuelta en un paño aceitado en el fondo del alijo de pruebas de Jake Hartwell, y las manchas de color marrón oscuro que cubrían una esquina contaban una historia que la ciencia forense podría confirmar incluso después de 15 años. Esto no era solo evidencia de acoso o intimidación, esto era prueba física de violencia. Sangre que podría pertenecer a Jake, Maria, su hija pequeña, o incluso a Rex mismo de esa terrible noche en que una familia había sido asesinada por negarse a entregar su derecho de nacimiento. Azufre se sentó a su lado en el porche de la cabaña, sus ojos ámbar fijos en la tela, con una intensidad que sugería reconocimiento. La reacción del perro a la bandana era diferente de su respuesta a los otros artefactos que habían descubierto. Esta le causó una angustia visible. Su respiración se volvió rápida y superficial, como si estuviera reviviendo un recuerdo traumático. «¿Recuerdas esto, verdad, chico?», dijo Silas suavemente, guardando la bandana de nuevo en su envoltorio protector. «¿Viste quién llevaba esto esa noche?». El sonido de un vehículo que se acercaba interrumpió sus pensamientos, pero esta vez el motor era diferente, más ligero, menos agresivo que los camiones que habían traído a los hombres de Morrison en la oscuridad. Silas se movió a donde podía observar el camino de acceso mientras permanecía oculto, su rifle al alcance de la mano. Un SUV plateado con placas del gobierno se abría camino cuidadosamente por el camino de la montaña. La conductora parecía estar sola, y cuando el vehículo se detuvo cerca de su cabaña, una mujer de unos 30 años salió. Llevaba botas de senderismo prácticas, jeans y una chaqueta que no podía ocultar del todo el arma en su cadera. Sus movimientos tenían la eficiencia decidida de las fuerzas del orden, pero su acercamiento era cauteloso en lugar de agresivo. «Señor Muir», llamó, quedándose junto a su vehículo con las manos visibles. «Soy Sarah Chen, investigadora especial de la Oficina de Gestión de Tierras. Me gustaría hablar con usted sobre algunas irregularidades en las transferencias de propiedad locales». Silas la estudió por un largo momento antes de salir a la vista. Algo en su porte sugería competencia e integridad, cualidades que habían estado notablemente ausentes en las fuerzas del orden locales durante los últimos 15 años. «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó, manteniendo su distancia pero bajando su rifle. «¿Del tipo que involucra permisos federales de pastoreo, derechos de agua y propiedades que parecen cambiar de manos bajo circunstancias cuestionables?» La voz de Sarah era profesional, pero tenía un trasfondo de genuina preocupación. «Entiendo que ha estado haciendo preguntas sobre la familia Hartwell. Esa información solo podría haber venido de personas en el pueblo, lo que significaba que Sarah Chen había estado investigando las adquisiciones de Morrison el tiempo suficiente para establecer contactos locales. El hecho de que hubiera venido sola sugería confianza en sus habilidades o un intento deliberado de evitar asustar a un testigo potencialmente valioso. Azufre había salido de la cabaña y ahora estaba de pie junto a Silas, estudiando a la recién llegada con su habitual evaluación cuidadosa. Después de un momento, la cola del perro dio un solo movimiento, el primer signo de aceptación que había mostrado hacia cualquier extraño desde que llegó al santuario de la montaña. «Tu perro tiene buenos instintos», observó Sarah. «¿Te importa si subo al porche? Tengo algunas cosas para mostrarte que creo que encontrarás interesantes». Silas asintió, y Sarah se acercó con el tipo de movimientos medidos que respetaban tanto su cansancio como los instintos protectores de Azufre. Se sentó en los escalones del porche y abrió un maletín que contenía carpetas, mapas y fotografías. «He estado investigando transferencias de tierras cuestionables en toda esta región durante los últimos 8 meses.
Comenzó extendiendo los documentos sobre las tablas de madera. La familia Morrison ha adquirido más de 40,000 acres en los últimos 20 años, siempre a precios por debajo del mercado, después de circunstancias sospechosas. Los mapas mostraban el alcance de la expansión de Morrison, una adquisición sistemática de tierras de rancho de primera que había consolidado lo que alguna vez había sido una colección de propiedades familiares en una sola operación masiva. Las marcas rojas señalaban las propiedades donde los dueños anteriores habían muerto en accidentes o habían sido forzados a la quiebra antes de vender. El patrón se hizo obvio una vez que comencé a mirarlos sistemáticamente, continuó Sarah. Pero lo que no era obvio era cómo estaban arreglando estas tragedias convenientes. Hasta que comencé a escuchar sobre un ermitaño que había rescatado a un perro de una subasta de ganado, un perro que alguien estaba muy ansioso por ver destruido. Ella sacó una fotografía que hizo que a Silas le faltara el aliento. Mostraba a un Rex más joven sentado junto al camión de Jake Hartwell, pero lo que era significativo era el fondo. El camión estaba estacionado en el borde de lo que parecía ser la curva del hombre muerto, la sección de la carretera de la montaña donde supuestamente la familia Hartwell había muerto en un accidente. Esta fotografía fue tomada 3 días antes de que la familia muriera, dijo Sarah. Estaba en el archivo de seguros de Jake Hartwell. ¿Notas algo interesante sobre el estado del camión? Silas estudió la imagen más cuidadosamente. El camión parecía estar en perfectas condiciones mecánicas, sin daños visibles, neumáticos en buen estado, sin signos de la falla mecánica que podría llevar a un accidente fatal en el clima de invierno. Ahora mira esto, dijo Sarah, sacando otra fotografía. Esta mostraba los restos después de que habían sido sacados del cañón. El camión estaba completamente destruido, pero el patrón de daño era incorrecto. En lugar del impacto aplastante esperado de un vehículo que se había volcado por una pendiente empinada, había áreas de destrucción localizadas y agudas que sugerían que el camión había sido dañado deliberadamente antes de ser empujado por el borde. El sheriff local lo dictaminó como un accidente causado por un error del conductor en condiciones climáticas peligrosas, continuó Sarah. Pero la evidencia física cuenta una historia diferente. Este camión fue saboteado y la familia probablemente estaba muerta antes de que se fuera por el acantilado. Azufre se había movido más cerca durante esta explicación, su atención enfocada en las fotografías con la intensidad de un animal que reconoce escenas familiares. Cuando Sarah mostró la imagen de los restos, el perro gimió suavemente y se pegó a la pierna de Silas. Él estuvo allí, dijo Silas en voz baja. Vio lo que pasó. Eso es lo que yo creo, estuvo de acuerdo Sarah. Y por eso alguien ha estado tratando de encontrarlo y hacerlo sacrificar. Rex es el único testigo vivo de los asesinatos de los Hartwell. Ella metió la mano en su maletín y sacó un último artículo. Una bolsa de evidencia de plástico que contenía lo que parecían ser fibras de tela. Encontré estas enganchadas en una rama de árbol cerca del lugar del accidente, dijo. El laboratorio las identificó como provenientes de una bandana hecha de una mezcla de algodón específica que se descontinuó en 2007. Si pudiéramos encontrar la bandana real de la que provienen estas fibras, podría proporcionar la evidencia de ADN necesaria para reabrir el caso. Silas sintió el peso de la evidencia cuidadosamente conservada de Jake Hartwell en el bolsillo de su camisa. La bandana manchada de sangre que habían descubierto esa mañana podría ser exactamente lo que Sarah Chen necesitaba para llevar a la familia Morrison ante la justicia. Pero compartir esa evidencia también significaría reconocer que él y Azufre habían estado llevando a cabo su propia investigación, lo que los convertiría en testigos oficialmente valiosos en un caso federal. Ese tipo de visibilidad venía con protección y peligro. Protección de los recursos federales, pero peligro de personas que ya habían demostrado su disposición a matar para mantener sus secretos enterrados. ¿Qué necesitarías para armar un caso?, preguntó con cuidado. Evidencia física, testimonio de testigos, alguien dispuesto a presentarse con información sobre la conspiración. Los ojos de Sarah se encontraron con los suyos directamente. Alguien que podría haber descubierto cosas que las fuerzas del orden locales optaron por ignorar hace 15 años. El momento de la decisión había llegado. Silas podía seguir viviendo en aislamiento, manteniendo los secretos de Jake Hartwell enterrados y esperando que la familia Morrison
los dejara a él y a Azufre en paz. O podía dar un paso adelante con evidencia que finalmente podría traer justicia para una familia asesinada, sabiendo que al hacerlo se convertiría en un objetivo por segunda vez en su vida. Azufre lo miraba con esos ojos ámbar inteligentes, como si esperara que su compañero humano tomara la decisión que honraría la memoria de la familia que el perro había amado y perdido. La decisión, cuando llegó, se sintió inevitable. Algunas peleas valían el riesgo, y algunas verdades eran demasiado importantes para mantenerse enterradas. Hay algunas cosas que necesitas ver, dijo Silas, metiendo la mano en su bolsillo en busca de la bandana manchada de sangre que finalmente podría darle a la familia de Jake Hartwell la justicia que se les había negado durante 15 años. La expresión de Sarah Chen cambió dramáticamente al examinar el historial de servicio militar de Silas en la pantalla de su computadora portátil. El documento oficial que había sacado de las bases de datos federales contaba una historia que transformó todo lo que creía saber sobre el tranquilo ermitaño de la montaña que había estado viviendo fuera de la red durante 15 años. Sargento de primera clase Silas Moore, 75 Regimiento de Rangers, leyó en voz alta, su voz llena de un nuevo respeto. 3 misiones en Afganistán, 2 en Irak, estrella de bronce con valor, corazón púrpura, insignia de infantería de combate. Ella lo miró con ojos que ahora tenían una evaluación profesional en lugar de interés casual. No eres solo un ermitaño, ¿verdad? Silas había sabido que este momento llegaría una vez que decidiera cooperar con las autoridades federales. Las verificaciones de antecedentes eran de rutina para cualquiera que se convirtiera en testigo en investigaciones criminales importantes. Pero ver su servicio militar expuesto en blanco y negro trajo recuerdos que había pasado 15 años tratando de reprimir. Fui un soldado, dijo en voz baja, hace mucho tiempo. Según esto te especializaste en guerra asimétrica y reconocimiento profundo. Tu unidad realizó operaciones clasificadas que aún están censuradas. Los dedos de Sarah se movieron por el teclado, accediendo a archivos que revelaban más de lo que a Silas le resultaba cómodo compartir. Tu nombre en clave era Fantasma. Fuiste condecorado por acciones que oficialmente nunca sucedieron. Azufre pareció sentir la incomodidad de su compañero humano con esta atención no deseada a su pasado. El perro se movió más cerca, pegando su enorme cuerpo a la pierna de Silas en un gesto de apoyo que trascendía las especies. ¿Por qué dejaste el servicio?, preguntó Sarah, aunque su tono sugería que ya podría saber la respuesta. Me cansé de la guerra, respondió Silas, lo cual era lo suficientemente cierto sin ser completo. Sarah sacó otro archivo, este de asuntos de veteranos. Trastorno de estrés postraumático. Baja médica después de un incidente clasificado en 2009. Su expresión se suavizó. Viniste aquí para sanar. Vine aquí para desaparecer, corrigió Silas. La curación fue secundaria, pero el descubrimiento de Sarah de su pasado militar tenía implicaciones que se extendían mucho más allá de la historia personal. A medida que ella procesaba las ramificaciones, su expresión se volvió preocupada. La familia Morrison ha estado operando con impunidad durante décadas porque nunca se han encontrado con una resistencia seria, dijo lentamente. Las fuerzas del orden locales eran corruptas o estaban intimidadas. Las agencias federales no tenían motivos para investigar lo que parecían ser transferencias de propiedad de rutina. Pero ahora se están enfrentando a alguien que sabe cómo defenderse, terminó Silas. Exactamente. Y eso cambia todo sobre cómo responderán a la amenaza que representas. Sarah cerró su computadora portátil y se inclinó hacia adelante. Silas, esta gente se ha contentado con usar la intimidación y la violencia ocasional porque ha sido efectiva contra rancheros y funcionarios locales. Pero si se dan cuenta de que se están enfrentando a un ranger del ejército condecorado con entrenamiento de combate avanzado, van a escalar, dijo Silas, entendiendo de inmediato. Dejarán de jugar y comenzarán a tratar esto como una guerra. Las implicaciones los golpearon a ambos simultáneamente. La visita de medianoche de Morrison no había sido un intento de intimidación espontáneo. Había sido un reconocimiento, una evaluación de las capacidades y defensas de su oposición. Ahora que conocían los antecedentes de Silas, las reglas de combate cambiarían dramáticamente. Necesitamos llevarte a custodia protectora, dijo Sarah con urgencia. Alguaciles federales, casa de seguridad,
El programa completo. Esta gente ya ha matado antes y ahora tienen todas las razones para verte como una amenaza existencial para su operación. Pero Silas ya estaba sacudiendo la cabeza. No funcionará. Las casas de seguridad son para testigos que pueden esconderse hasta el juicio. Yo no soy solo un testigo. Soy la única persona que sabe dónde Jake Hartwell escondió su evidencia. Y Azufre es la única criatura viva que presenció los asesinatos. No pueden permitir que ninguno de nosotros sobreviva lo suficiente como para testificar. Como si entendiera la conversación, Azufre se movió a la ventana de la cabaña y comenzó a estudiar los accesos a su santuario en la montaña con renovada intensidad. El comportamiento del perro se había vuelto cada vez más protector en la última hora. Sus instintos aparentemente lo alertaban de amenazas que aún no se habían materializado. Hay algo más, dijo Sarah con renuencia. Cuando hice tu verificación de antecedentes, envió notificaciones automáticas a varias bases de datos federales. Si Morrison tiene contactos en las fuerzas del orden locales, y sabemos que los tiene, podrían tener formas de acceder a esa información. El alcance completo de su situación se hizo claro con una certeza devastadora. La familia Morrison no solo sabía ahora que se estaban enfrentando a un oponente entrenado profesionalmente, sino que también sabían que las autoridades federales estaban investigando activamente sus operaciones. La ventana para la eliminación silenciosa de testigos se estaba cerrando rápidamente. ¿Cuánto tiempo antes de que actúen contra nosotros?, preguntó Silas. Basado en su patrón de comportamiento. Pronto, probablemente dentro de las próximas 24 horas. No pueden permitirse que esta investigación avance. Sarah se puso de pie y comenzó a empacar sus archivos. Voy a llamar para pedir protección federal inmediata y una orden de arresto de emergencia para Morrison. La protección federal tarda tiempo en organizarse, señaló Silas. Las órdenes de emergencia tardan tiempo en procesarse. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que llegue tu refuerzo? La expresión de Sarah confirmó sus peores temores. Mínimo 6 horas para que un equipo táctico llegue a esta ubicación, posiblemente más, dado el terreno remoto y las condiciones climáticas. 6 horas contra un enemigo que acababa de aprender que se enfrentaban a un asesino entrenado en lugar de un ermitaño asustado. Contra personas que habían asesinado con éxito a familias enteras y encubierto sus crímenes durante décadas. Pero mientras Silas consideraba su situación táctica, sucedió algo inesperado. Por primera vez en 15 años, el peso aplastante de la culpa del superviviente que lo había llevado al aislamiento comenzó a levantarse. Había dejado el ejército porque se había cansado de la violencia, cansado del ciclo interminable de conflictos y bajas que definían la guerra moderna. Pero esto no era sobre política o ideología o intereses nacionales en competencia. Esto era sobre la justicia para una familia asesinada. Esto era sobre proteger a un animal inocente que había esperado 15 años para que alguien escuchara su testimonio. Esto era sobre enfrentarse a matones que habían usado el miedo y la violencia para aterrorizar a toda una región. Esto era exactamente el tipo de lucha que lo había atraído al servicio militar en primer lugar, antes de que las complejidades morales de la guerra moderna hubieran desgastado su idealismo. Sarah, dijo en voz baja, necesitas entender algo. No solo me especialicé en guerra asimétrica, fui uno de los mejores en ello. Mi unidad escribió el manual sobre cómo las fuerzas pequeñas derrotan a las más grandes usando tácticas superiores y la ventaja del terreno. Ella lo miró con una nueva comprensión. No planeas huir, ¿verdad? Este es mi territorio. He pasado 15 años aprendiendo cada sendero, cada posición defensiva, cada punto de estrangulamiento natural a 10 millas de esta cabaña. Azufre conoce esta tierra incluso mejor que yo. Silas se movió a su armario de armas y comenzó a seleccionar armas con la precisión metódica de un soldado profesional. Morrison ha cometido 2 errores críticos. Primero, me ha dado un aviso anticipado de sus intenciones. Segundo, ha elegido luchar contra mí en un terreno que favorece al defensor. Azufre se había movido para pararse junto al armario de armas. Sus ojos ámbar brillaban con inteligencia y anticipación. El perro parecía entender que sus días tranquilos de investigación y recolección de pruebas habían terminado. Ahora venía la parte que requeriría habilidades diferentes. El tipo de habilidades que los habían mantenido a ambos vivos cuando otros habían intentado matarlos. La caballería federal está en camino, continuó Silas.
pero están a 6 horas de distancia. Eso significa que depende de nosotros sobrevivir hasta que llegue la ayuda. Un viejo soldado, un perro entrenado para el combate y 15 años de preparación contra todos los hombres que Morrison pueda reunir. Sarah lo miró fijamente por un largo momento. Luego comenzó a revisar su propia arma con competencia profesional. Estás hablando de un asedio, de mantener posiciones defensivas contra números superiores hasta que los refuerzos federales puedan alcanzarnos. Estoy hablando de hacerles pagar un precio tan alto por atacarnos que desearán nunca haber escuchado el nombre de Hartwell, corrigió Silas. Estoy hablando de terminar 15 años de terror y asesinato en estas montañas. Afuera, las nubes de tormenta se estaban reuniendo sobre los picos, prometiendo el tipo de clima que haría el movimiento difícil para los atacantes, pero familiar para los defensores que conocían el terreno. La montaña que había servido como refugio de Silas estaba a punto de convertirse en su fortaleza. La guerra estaba llegando a casa, y esta vez estaba listo para ella. El rifle que Jake Hartwell había escondido en las montañas 15 años antes era un Winchester modelo 70 en 30-06, meticulosamente mantenido y envuelto en lona aceitada que lo había protegido del clima y el tiempo. Silas lo encontró exactamente donde la entrada final del diario del joven ranchero había indicado, escondido debajo de un alijo de piedras que parecían naturales, pero que habían sido cuidadosamente construidas para marcar la ubicación. Junto con el rifle había 4 cajas de munición, un telescopio de observación y un mapa dibujado a mano que mostraba posiciones defensivas alrededor de lo que alguna vez había sido la tierra de los Hartwell. Jake se había estado preparando para una guerra que nunca llegó a pelear, pero sus preparaciones servirían para la batalla que se avecinaba ahora. Él lo sabía, dijo Silas, examinando las posiciones de tiro cuidadosamente elegidas marcadas en el mapa de Jake. Entendía que iba a tener que hacer una parada, y eligió su terreno en consecuencia. Azufre olfateó la caja del rifle con interés. Sus ojos ámbar se iluminaron a medida que los olores familiares desencadenaban recuerdos del hombre que lo había entrenado. La reacción del perro confirmó lo que Silas había comenzado a sospechar. Rex no había sido solo un perro de ganado. Jake Hartwell había estado preparando a su compañero animal para el combate, así como para el pastoreo. Sarah Chen estudió la situación táctica a través de sus binoculares, escaneando los accesos al santuario en la montaña de Silas. A medida que las sombras de la tarde se alargaban hacia la noche, las nubes de tormenta continuaban formándose sobre los picos, prometiendo el tipo de clima que limitaría la visibilidad y haría el movimiento traicionero para cualquiera que no estuviera familiarizado con el terreno. Morrison cometió su primer error, observó. Nos está dando tiempo para prepararnos en lugar de lanzar un asalto inmediato mientras aún estamos procesando la información sobre tu pasado militar. No está cometiendo un error, corrigió Silas, revisando la acción del rifle de Jake con competencia profesional. Está siendo metódico. Morrison sobrevivió y prosperó durante décadas planeando sus operaciones cuidadosamente. No atacará hasta que haya reunido la fuerza suficiente y haya desarrollado un plan táctico. Desde su posición elevada en el porche de la cabaña, podían ver por millas en 3 direcciones. La cuarta dirección, directamente detrás de la cabaña, estaba protegida por un acantilado empinado que sería imposible de escalar a la luz del día, mucho menos durante un asalto nocturno. Jake Hartwell había elegido bien su refugio, y Silas había mejorado esas defensas naturales durante 15 años de preparación inconsciente. El camino de acceso que subía desde el valle era el único acceso práctico para vehículos, y podía ser fácilmente bloqueado o monitoreado. Los senderos para caminatas que conectaban con propiedades vecinas eran conocidos tanto por Silas como por Azufre, dándoles a los defensores un conocimiento íntimo de cada posible ruta que un ataque podría tomar. El equipo táctico federal está en camino, informó Sarah después de contactar a sus superiores por teléfono satelital. La hora estimada de llegada es de aproximadamente 5 horas, si el clima lo permite, pero les preocupa aterrizar helicópteros en condiciones de montaña si esta tormenta se desarrolla como se predijo. 5 horas contra un enemigo que ya había demostrado su disposición a matar a familias enteras y que ahora entendía que se enfrentaban a una amenaza existencial para su operación criminal de décadas. Silas
Se movió por su cabaña con la eficiencia sistemática de un soldado que se prepara para el combate. La munición extra se metió en bolsas tácticas que no había usado en 15 años, pero que aún le quedaban como uniformes familiares. El equipo de visión nocturna que había traído a casa de su última misión fue recuperado del almacén y revisado para verificar su funcionalidad. Las posiciones defensivas que había preparado inconscientemente durante años de vida en la montaña fueron reforzadas y abastecidas. ¿Realmente te has estado preparando para esto?, observó Sarah, viéndolo trabajar con el profesionalismo tranquilo de alguien para quien la violencia era un problema técnico a resolver en lugar de una crisis emocional a soportar. No conscientemente, admitió Silas. Pero los viejos hábitos son difíciles de morir. Pasé 3 décadas aprendiendo a pensar tácticamente sobre la supervivencia. Incluso cuando intentaba olvidar esas habilidades, la memoria muscular seguía aplicándolas a este entorno. Azufre había asumido una posición cerca de la ventana principal, donde podía observar todos los accesos a su santuario. El comportamiento del perro había cambiado de alerta protectora a algo que se acercaba a la preparación operativa. Orejas hacia adelante, músculos tensos, respiración controlada. Cualesquiera que fueran las enseñanzas de Jake Hartwell, se estaban reafirmando en respuesta a la amenaza que se acercaba. A medida que se acercaba la noche, Silas hizo los preparativos finales que se basaban tanto en el entrenamiento militar como en la sabiduría de la montaña acumulada durante 15 años de vida solitaria. Se colocaron sensores de movimiento con energía solar a lo largo de las rutas de aproximación probables. Se colgaron cables trampa conectados a alarmas acústicas a través de senderos secundarios. Se guardaron suministros de emergencia en múltiples lugares en caso de que tuvieran que abandonar la cabaña para posiciones más defendibles. Lo más importante, estableció protocolos de comunicación con el equipo de apoyo federal de Sarah y creó posiciones de reserva donde podrían retirarse si la cabaña se volvía insostenible. La clave de la guerra defensiva, explicó mientras trabajaban, es hacer que el enemigo pague un precio más alto de lo que está dispuesto a aceptar por lo que sea que esté tratando de lograr. Morrison nos quiere muertos porque amenazamos su operación criminal, pero si matarnos le cuesta demasiados hombres, demasiada exposición o demasiada atención de las fuerzas del orden, podría decidir que somos más peligrosos muertos que vivos. Estás hablando de disuasión a través de una potencia de fuego superior, dijo Sarah. Estoy hablando de disuasión a través de tácticas superiores aplicadas a un terreno favorable, corrigió Silas. Morrison tiene más hombres y probablemente más armas, pero nosotros tenemos una mejor posición, una mejor inteligencia y, lo más importante, una mejor motivación. Como para enfatizar su punto, Azufre se levantó de su puesto de observación y se acercó a donde el viejo rifle de Jake Hartwell yacía junto a su alijo de munición. El perro colocó una pata masiva en la culata del arma y miró directamente a Silas con una expresión que trascendía la comunicación animal normal. El mensaje era claro. Estaban luchando no solo por su propia supervivencia, sino por la justicia para una familia que había sido asesinada hace 15 años y olvidada por todos, excepto por un perro leal que había esperado pacientemente a que alguien escuchara su testimonio. La primera señal del acercamiento de Morrison llegó justo cuando la oscuridad total se cernía sobre las montañas. Las orejas de Azufre se giraron hacia la carretera del valle, y su gruñido bajo indicó un movimiento demasiado distante para que los sentidos humanos lo detectaran. Minutos más tarde, los sensores de movimiento de Silas comenzaron a registrar múltiples contactos moviéndose lentamente por el camino de acceso con sus faros apagados. «Aquí vienen», susurró Sarah, instalándose en posición detrás de los sacos de arena que Silas había improvisado con sacos de pienso llenos de tierra. A través de los visores de visión nocturna, pudieron ver al menos 6 vehículos abriéndose camino cuidadosamente por el camino de la montaña. Los vehículos principales se detenían con frecuencia, probablemente para verificar si había obstáculos o posiciones defensivas, mientras que los otros mantenían la formación a intervalos que sugerían un movimiento táctico de estilo militar. Morrison trajo una potencia de fuego seria, observó Silas, contando el personal mientras se desplegaban de sus vehículos al borde de los árboles. Al menos 20 hombres, posiblemente más.
Equipo profesional, patrones de movimiento coordinados. Estos no son peones de rancho jugando a ser soldados. Estas son personas con entrenamiento militar o de las fuerzas del orden. Las implicaciones eran aleccionadoras. Morrison aparentemente había decidido que eliminar a 2 testigos era lo suficientemente importante como para arriesgarse a una confrontación importante con las autoridades federales. O tenía una protección poderosa que creía que lo protegería de las consecuencias, o entendía que permitir que Silas y Azufre testificaran destruiría todo lo que había construido durante décadas de asesinato e intimidación. No solo están tratando de silenciarnos, dijo Sarah, llegando a la misma conclusión. Están luchando por la supervivencia de toda su operación. Eso los hace extremadamente peligrosos. Silas revisó sus armas una última vez y se instaló en la posición de tiro que había seleccionado durante sus preparativos de la tarde. El rifle de Jake Hartwell se sentía familiar en sus manos. A pesar de los 15 años desde la última vez que había atacado a objetivos humanos, algunas habilidades, una vez aprendidas a fondo, nunca desaparecían por completo. A su lado, Azufre había asumido una posición agachada que lo posicionaba para moverse rápidamente en cualquier dirección mientras mantenía contacto visual con todos los accesos a su posición. La respiración del perro estaba controlada. Sus músculos se contraían con energía potencial. Sus ojos ámbar reflejaban la luz de las estrellas con una intensidad depredadora. ¿Refuerzo federal?, preguntó Silas en voz baja. Todavía a 4 horas como mínimo, respondió Sarah. Estamos solos hasta el amanecer. 4 horas de oscuridad contra 20 o más atacantes que ya habían matado antes y estaban luchando para proteger décadas de ganancias criminales. Las probabilidades eran desafiantes, pero no imposibles para los defensores que conocían su terreno y se habían preparado cuidadosamente para exactamente este escenario. Mientras las fuerzas de Morrison completaban su despliegue y comenzaban a moverse hacia las posiciones de asalto predeterminadas, Silas se encontró pensando no en las probabilidades de supervivencia o en las ventajas tácticas, sino en la justicia fundamental de su situación. Jake Hartwell había muerto tratando de proteger la tierra de su familia, de personas que creían que la violencia era una herramienta aceptable para adquirir lo que querían. Maria Hartwell había muerto porque se había negado a ser intimidada para que abandonara la herencia de su hija. Su hija pequeña había muerto porque había sido un inconveniente para personas que medían la vida humana contra el valor de la propiedad. Rex, ahora Azufre, había sobrevivido 15 años en la naturaleza, llevando la memoria de esa injusticia y esperando a alguien que escuchara lo que intentaba decirles. Esta noche, finalmente, las cuentas se saldarían. El perro tendría su justicia, la familia Hartwell tendría su reivindicación, y el reinado de terror que había oprimido estas montañas durante décadas terminaría. Todo lo que tenían que hacer era sobrevivir hasta que los refuerzos federales pudieran llegar para hacer los arrestos y procesar la evidencia que pondría a la familia Morrison tras las rejas para siempre. En la oscuridad de abajo, los equipos de asalto de Morrison comenzaron su aproximación final a las posiciones desde las cuales lanzarían su ataque al santuario de la montaña, donde la verdad y la justicia se habían refugiado, con un soldado, una agente federal y un perro que lo recordaba todo. La batalla por el alma de las montañas de Montana estaba a punto de comenzar. El cuchillo de combate había estado con Silas desde su primer despliegue en Afganistán hace 28 años. Su hoja todavía estaba afilada a pesar de innumerables afilados, y su peso en la mano trajo recuerdos musculares que intentó olvidar, pero nunca pudo abandonar del todo. Ahora, mientras los equipos de asalto de Morrison comenzaban su aproximación final a través de la oscuridad de la montaña, el cuchillo representaba más que solo un arma. Era una conexión con el soldado que había sido antes de que la guerra le enseñara el verdadero costo de la violencia. El ataque comenzó con movimientos de sondeo diseñados para probar sus defensas e identificar posiciones de tiro. Las formas oscuras se movían entre los árboles al borde del claro, probando los accesos mientras se mantenían más allá del alcance efectivo del rifle. Silas observó a través de su visor de visión nocturna cómo los hombres de Morrison demostraban el tipo de paciencia táctica que confirmaba que estos no eran matones aficionados, sino operadores experimentados. Reconocimiento profesional.
le susurró a Sarah, que estaba monitoreando diferentes accesos a través de sus propios ópticos. Están mapeando nuestras posiciones defensivas antes de comprometerse a un asalto principal. Azufre yacía pegado a la pared de la cabaña junto a la posición de Silas, su enorme cuerpo tenso con energía controlada. Los ojos ámbar del perro seguían el movimiento en la oscuridad con una precisión sobrenatural. Su nariz trabajaba para procesar información de olor que mejoraba lo que su tecnología podía detectar. El primer sondeo real vino del noreste, donde un equipo de 3 hombres intentó abrirse camino por el camino de acceso bajo la cubierta de las nubes de tormenta que finalmente habían comenzado a entregar el clima prometido. La lluvia comenzó como una ligera llovizna que pronto se convertiría en el tipo de aguacero de montaña que podía convertir las ventajas defensivas en pesadillas de supervivencia. Silas los dejó avanzar a 200 yardas antes de atacar. El primer disparo del rifle de Jake Hartwell derribó al hombre principal con la precisión que le había valido las calificaciones de francotirador décadas antes. Los otros 2 inmediatamente buscaron cobertura, pero sus destellos de boca cuando respondieron al fuego revelaron sus posiciones claramente a través de los visores de visión nocturna. Acceso noreste neutralizado, informó Silas en voz baja, ya cambiando para cubrir la siguiente avenida de ataque probable. Pero los equipos de Morrison estaban aprendiendo de cada enfrentamiento, adaptando sus tácticas para tener en cuenta las capacidades de sus oponentes. El siguiente sondeo vino de 2 direcciones simultáneamente. Un clásico movimiento de pinza diseñado para dividir el fuego defensivo y crear oportunidades para un avance. Sarah atacó el acceso occidental con ráfagas controladas de su arma de servicio, obligando a los atacantes a buscar cobertura mientras Silas lidiaba con el movimiento desde el sur. La coordinación entre la agente federal y el ex-ranger se desarrolló de forma natural, cada uno cubriendo los sectores del otro, mientras mantenía la conciencia de la situación táctica más grande. La contribución de Azufre se hizo evidente durante la tercera ola de asalto, cuando los hombres de Morrison intentaron usar el empeoramiento del clima como cobertura para un acercamiento más cercano. Los sentidos mejorados del perro detectaron infiltrados que los sensores electrónicos no detectaron. Sus gruñidos bajos dirigieron la atención defensiva a las amenazas antes de que pudieran establecer posiciones de tiro. Contacto, 50 yardas al sureste, susurró Silas, siguiendo la alerta de Azufre para detectar a 2 hombres que intentaban abrirse camino a través del afloramiento rocoso que protegía el flanco derecho de la cabaña. El enfrentamiento fue breve pero decisivo. El entrenamiento militar de Silas se reafirmó con la eficiencia fluida de las habilidades profundamente arraigadas, colocando disparos precisos que eliminaron amenazas sin desperdiciar munición. Pero cada defensa exitosa revelaba más sobre los recursos y la determinación de Morrison. No se están retirando, observó Sarah durante una breve calma en la lucha. La mayoría de las organizaciones criminales reducirían sus pérdidas después de sufrir bajas como esta. Morrison entiende lo que está en juego, respondió Silas, recargando con eficiencia practicada. Si sobrevivimos para testificar, toda su operación colapsa. Todos los conectados a 15 años de asesinato y robo de tierras van a prisión de por vida. La lluvia se estaba volviendo más fuerte, convirtiendo el claro de la montaña en un campo de batalla fangoso que favorecía a los defensores que conocían el terreno sobre los atacantes que luchaban con condiciones desconocidas. Pero también significaba que los helicópteros de rescate no podrían alcanzarlos hasta que pasara la tormenta, extendiendo su ventana de vulnerabilidad. La siguiente escalada de Morrison vino en forma de fuego concentrado diseñado para suprimir sus posiciones defensivas. Mientras los equipos de asalto maniobraban para ataques a corta distancia, múltiples rifles se abrieron simultáneamente, obligando a Silas y Sarah a mantener la cabeza agachada mientras los atacantes avanzaban bajo fuego de cobertura. Este era el momento que Azufre había estado esperando. Cuando los combatientes enemigos llegaron al borde del claro, el enorme perro salió de la ocultación con la potencia explosiva de un animal entrenado para operaciones de combate. Su primer objetivo, un hombre que llevaba lo que parecían ser granadas, cayó con un grito que cortó el sonido de los disparos y la lluvia. El impacto psicológico de un perro de ataque de 140 libras que aparecía de la nada en un tiroteo nocturno fue devastador para los equipos de asalto de Morrison.
Los hombres que habían estado avanzando con coordinación profesional, de repente se encontraron lidiando con un depredador que se movía a través de la oscuridad como una sombra viviente. Silas usó la confusión creada por el ataque de azufre para cambiar de posición y atacar a los objetivos que habían sido inmovilizados por su fuego defensivo. Su cuchillo de combate se volvió esencial cuando uno de los hombres de Morrison rompió su perímetro y llegó al porche de la cabaña, la hoja terminando la amenaza con la eficiencia silenciosa que le había servido en innumerables encuentros a corta distancia. Hora estimada de llegada del refuerzo federal, 3 horas, informó Sarah durante otra breve pausa en la lucha, su voz tensa por el estrés del combate sostenido. 3 horas contra un enemigo que estaba aprendiendo sus tácticas y adaptándose con cada ola de asalto. La tormenta no mostraba signos de disminuir, lo que significaba que estaban verdaderamente solos hasta que el amanecer trajera tanto el clima despejado como los refuerzos federales. Pero las bajas de Morrison se estaban acumulando más rápido que su capacidad para reemplazarlas, y sus opciones tácticas estaban siendo eliminadas constantemente por los defensores que habían convertido su santuario en la montaña en un campo de exterminio para cualquiera lo suficientemente tonto como para atacar posiciones preparadas. El cuchillo en la mano de Silas ya no era solo una herramienta. Se había convertido en un símbolo de su transformación de ermitaño pacífico de nuevo al guerrero que alguna vez había sido, luchando no por la conquista o la ideología, sino por la simple justicia y el derecho de los testigos a contar sus historias sin miedo a la muerte. La placa de metal que colgaba del collar de azufre captó la luz de las estrellas mientras se posicionaba entre Silas y los 2 pistoleros de Morrison, que finalmente habían roto su perímetro defensivo. Grabado con Rex, el mejor amigo de Jake. La placa había estado escondida debajo de su pelaje espeso durante 15 años, pero ahora se balanceaba libre, una declaración de identidad y propósito a medida que comenzaba la confrontación final. Cadet Morrison mismo había venido para este último asalto. Abandonando la coordinación táctica que había marcado sus ataques anteriores en favor de una desesperada venganza personal, el ranchero envejecido se movió a través del claro azotado por la tormenta, con el paso decidido de un hombre que entendía que el fracaso significaba la destrucción de todo lo que había construido durante décadas de asesinato e intimidación. «Deberías haberte metido en tus asuntos, viejo», gritó Morrison por encima del viento y la lluvia, su rifle apuntando a la cabaña donde Silas se había refugiado detrás de muebles volcados. «Ese perro debería haber muerto hace 15 años, y deberías haber dejado los secretos durmientes en paz». La admisión era exactamente lo que Sarah necesitaba para su caso federal. Morrison confesando los asesinatos de los Hartwell, mientras múltiples dispositivos de grabación capturaban cada palabra. Pero las confesiones no importarían si ninguno de ellos sobrevivía para presentar la evidencia en el tribunal. Silas evaluó la situación táctica con el frío cálculo que lo había mantenido vivo durante 3 décadas de operaciones de combate. Morrison había traído a sus hombres restantes, tal vez 6 supervivientes de lo que había comenzado como una fuerza de asalto de 20 hombres para este último empujón. Estaban posicionados para evitar el escape mientras su líder intentaba terminar el asedio a través de una confrontación directa. Pero Morrison había cometido un error crucial al llevar la pelea a corta distancia. La visión nocturna y la potencia de fuego superior eran menos importantes cuando el combate se convertía en una lucha de habitación a habitación, donde la experiencia, el entrenamiento y la motivación desesperada determinaban los resultados. «Rex es un testigo de lo que le hiciste a la familia Hartwell», gritó Silas. Lo recordaba todo Morrison, cada detalle de cómo asesinaste a esa joven familia por su tierra. «Ese perro es solo un animal», gruñó Morrison, pero sus palabras tenían el trasfondo de un hombre que intentaba convencerse a sí mismo, tanto como a sus oponentes. «Los animales no pueden testificar en el tribunal». «Tal vez no». La voz de Sarah cortó la tormenta desde su posición, cubriendo los accesos traseros de la cabaña. «Pero la evidencia a la que nos guió sí puede. Jake Hartwell lo documentó todo, Morrison. Cada amenaza, cada acto de sabotaje, cada paso de tu conspiración». El asalto final comenzó con los hombres restantes de Morrison intentando asaltar la cabaña desde múltiples direcciones simultáneamente,
pero su coordinación había sido destrozada por horas de bajas y la presión psicológica de luchar contra oponentes que parecían anticipar cada movimiento táctico. Azufre se encontró con la primera ola de atacantes en la entrada principal de la cabaña, su enorme cuerpo llenando el umbral mientras se enfrentaba a dos hombres con la eficiencia feroz de un animal entrenado para exactamente este tipo de combate. El tamaño y el poder del perro, combinados con el espacio confinado que impedía que sus oponentes usaran su ventaja numérica, convirtieron la entrada en un campo de exterminio. Silas atacó a los objetivos que intentaban romper las ventanas de la cabaña con disparos de rifle precisos que demostraban por qué se había ganado las calificaciones de francotirador décadas antes. Cada bala encontraba su objetivo a pesar de las condiciones de la tormenta y la visibilidad limitada, eliminando amenazas con el mínimo gasto de munición necesario para la supervivencia. El punto de inflexión llegó cuando Morrison mismo intentó flanquear su posición subiendo al techo de la cabaña durante el apogeo de la tormenta. La desesperación del ranchero envejecido había superado su juicio táctico, dejándolo expuesto y vulnerable cuando Silas salió para enfrentarse a él en una confrontación directa. La pelea en el techo azotado por la tormenta fue breve pero decisiva. Las piernas más jóvenes de Morrison se vieron compensadas por el entrenamiento superior de Silas y el acondicionamiento de montaña que lo había mantenido en forma, a pesar de su edad. Cuando el rifle de Morrison se perdió por una ráfaga de viento que lo hizo caer en la oscuridad, la confrontación se redujo al tipo de combate a corta distancia que Silas había dominado en lugares mucho más peligrosos que las laderas de las montañas de Montana. Pero fue Azufre quien entregó el momento decisivo. Cuando Morrison sacó un arma de reserva y se preparó para disparar a Silas a quemarropa, el enorme perro se lanzó hacia arriba con una agilidad imposible. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo del arma de Morrison con el poder de aplastar huesos que una vez había sido entrenado para detener el ganado, pero que había sido refinado por 15 años de supervivencia en la naturaleza. El grito de Morrison cortó la tormenta mientras se caía del techo, aterrizando con fuerza en el suelo rocoso de abajo. Cuando Silas bajó para revisarlo, el ranchero estaba consciente, pero claramente acabado. Su brazo de tiro destrozado, sus costillas probablemente rotas, su rostro curtido finalmente mostraba el miedo con el que sus víctimas habían vivido durante décadas. «Se acabó», dijo Silas en voz baja, recuperando el arma caída de Morrison, mientras Sarah aseguraba a los pocos atacantes supervivientes que se habían rendido una vez que su líder cayó. Azufre se acercó a donde Morrison yacía gimiendo en el barro, sus ojos ámbar estudiando al hombre que había ordenado la muerte de su familia original 15 años antes. Por un momento, la expresión del perro tenía algo que trascendía la emoción animal normal, un reconocimiento de la justicia finalmente servida, de la lealtad finalmente recompensada, de la paciencia finalmente reivindicada. La placa de metal en su collar captó el primer indicio del amanecer que se abría paso a través de las nubes de tormenta, mientras los helicópteros federales finalmente aparecían sobre los picos de la montaña. Sus luces de búsqueda cortaban la lluvia del claro para iluminar un campo de batalla donde la verdad había triunfado sobre la corrupción y la vigilia de 15 años de un perro por la justicia finalmente había terminado. Rex volvía a casa por fin, no al rancho que le habían robado a su familia, sino a la paz que viene con ver a los culpables finalmente ser responsables de sus crímenes. El nuevo collar brillaba a la luz del sol de la tarde, mientras Silas lo abrochaba alrededor del cuello grueso de su compañero. Azufre estaba grabado en letras grandes a través del cuero negro, reemplazando la identidad oculta que había estado enterrada bajo el pelaje enmarañado durante 15 años. No más Rex, no más fantasma del pasado de una familia asesinada. Solo Azufre, el perro de montaña que había ayudado a traer justicia a la alta montaña. 3 meses habían pasado desde la noche en que el imperio criminal de Morrison se había derrumbado en un tiroteo y una tormenta en la ladera de la montaña. Los juicios federales estaban procediendo con la eficiencia metódica que Sarah Chen había prometido, basados en evidencia que se extendía décadas atrás e incluía el testimonio de un perro que había esperado pacientemente a que alguien entendiera lo que intentaba decirles. Silas se sentó en el porche de su cabaña
viendo a Azufre explorar su propiedad con la confianza relajada de un animal que ya no lleva el peso de asuntos inconclusos. El perro se movía de manera diferente ahora, menos como una criatura que espera un ataque, y más como un compañero que disfruta de los placeres simples de la vida en la montaña. Sus ojos ámbar aún mantenían su inteligencia y estado de alerta, pero el borde desesperado de un superviviente que vive con un trauma finalmente se había suavizado en algo que se acercaba a la paz. «Tú también te ves mejor», observó Sarah, sentándose en la silla a su lado con la familiaridad de alguien que se había convertido en una visitante regular de su santuario en la montaña. Menos como un hombre que se esconde del mundo, y más como alguien que ha encontrado su lugar en él. Silas tuvo que admitir que tenía razón. El aplastante aislamiento que lo había llevado a estas montañas 15 años antes se había levantado gradualmente en los meses desde su confrontación con las fuerzas de Morrison. Tener un propósito más allá de la simple supervivencia, proteger a Azufre, buscar justicia para la familia Hartwell, testificar en el Tribunal Federal, lo había reconectado con el mundo de maneras que no habían esperado. «La comunidad es diferente ahora», dijo, señalando hacia el valle de abajo, donde Copperstone se encontraba pacíficamente a la luz de la tarde. «La gente ya no tiene miedo. Los rancheros están denunciando crímenes en lugar de aceptarlos como inevitables. Las familias jóvenes se están mudando al área en lugar de irse a lugares más seguros. Los juicios de Morrison habían revelado el alcance total de una empresa criminal que había aterrorizado a la región durante más de 2 décadas. Más allá de los asesinatos de los Hartwell, los investigadores federales habían descubierto evidencia de robo de ganado, fraude de seguros, intimidación de testigos y al menos otras 3 muertes sospechosas relacionadas con disputas de propiedad. La eliminación de esa amenaza generalizada había permitido a toda una comunidad exhalar después de décadas de contener la respiración. «Jake Hartwell estaría orgulloso», dijo Sarah, viendo a Azufre perseguir una mariposa a través de la hierba del prado con el entusiasmo indigno de un cachorro a pesar de su tamaño y edad. Su familia finalmente obtuvo su justicia y su perro encontró un hogar con alguien que entiende su valor. El Memorial Hartwell había sido dedicado el mes anterior en el lugar donde una vez había estado su casa de rancho. La comunidad había recaudado fondos para crear un pequeño parque con marcadores históricos que contaban la historia de una joven familia que había muerto defendiendo su tierra de la depredación criminal. En el centro del memorial se encontraba una estatua de bronce de un perro de ganado. Rex, como se le había conocido en vida, inmortalizado como un símbolo de lealtad y perseverancia. Azufre había asistido a la ceremonia de dedicación con una compostura digna, aceptando la atención de cientos de personas que habían venido a honrar la memoria de su familia original. Los niños lo habían acariciado suavemente mientras sus padres explicaban cómo este notable animal había ayudado a resolver uno de los mayores misterios de la región. Parecía haber entendido la importancia del momento, sentado en silencio junto a la estatua que capturaba su parecido en bronce. «El fiscal federal dice que Morrison nunca volverá a ver la calle», continuó Sarah. «Cadena perpetua sin libertad condicional por múltiples cargos de asesinato, además de cargos federales por la conspiración y violaciones de derechos civiles. Sus hijos obtuvieron 30 años cada uno. Toda la organización está acabada». Silas asintió, sintiendo una satisfacción que iba más allá de la simple venganza. La justicia no siempre se trataba de castigo. A veces se trataba de restauración, de dar voz a las víctimas que habían sido silenciadas y de asegurar que sus historias serían recordadas. «¿Qué sigue para ti?», preguntó Sarah. «El gobierno está lo suficientemente agradecido por tu cooperación como para que probablemente te ayuden a reubicarte donde quieras. Nuevo comienzo, nueva identidad, protección completa». Pero Silas ya estaba sacudiendo la cabeza. «Este es mi hogar», dijo simplemente. «Para ambos. Ahora tenemos raíces aquí, un propósito. Además, estas montañas necesitan a alguien que vigile las cosas, que se asegure de que nada como la situación de los Morrison vuelva a suceder». El papel no oficial se había desarrollado de forma natural en los meses desde que comenzaron los juicios. Los rancheros de toda la región habían comenzado a llamar a Silas cuando se encontraban con problemas que las fuerzas del orden locales no podían o no querían manejar.
Su reputación como el hombre que había derribado el Imperio Morrison, combinada con su pasado militar y su conocimiento íntimo de la vida en la montaña, lo convertían en un mediador y protector natural para personas que habían vivido demasiado tiempo sin una protección efectiva. No era la jubilación que había planeado cuando subió por primera vez a estas montañas, buscando soledad, pero era el propósito que había necesitado sin darse cuenta. Una forma de usar sus habilidades para la protección en lugar de la destrucción, para la comunidad en lugar de la conquista. Al acercarse la noche y Sarah se preparaba para su viaje de regreso al pueblo, Azufre regresó de sus exploraciones y se sentó en el porche junto a la silla de Silas. La enorme cabeza del perro encontró su lugar de descanso familiar en la rodilla de su humano, y por un momento la tarde se llenó del tipo de silencio pacífico que una vez se había sentido vacío, pero que ahora se sentía completo. Gracias, dijo Sarah en voz baja, y Silas entendió que le estaba hablando a los dos, por tu coraje, tu testimonio, tu disposición a defenderte cuando importaba. Toda la región es más segura gracias a lo que ustedes dos lograron. Después de que ella se fue, Silas y Azufre se quedaron en el porche mientras el sol se movía por los picos occidentales. La vista era la misma que habían compartido durante innumerables noches, pero todo había cambiado. Las montañas ya no se sentían como un refugio de las complicaciones del mundo. Se sentían como un hogar, un lugar donde dos compañeros improbables habían encontrado un propósito en la compañía del otro. Hicimos un buen trabajo, chico, dijo Silas en voz baja. Su mano desgastada encontró el punto suave detrás de las orejas de Azufre. Jake y Maria y la pequeña Annie pueden descansar tranquilos ahora. La justicia finalmente alcanzó a las personas que los hirieron. La cola de Azufre se movió una vez, un gesto de acuerdo y satisfacción que dijo todo lo que necesitaba ser dicho entre dos almas que habían encontrado su camino a casa por fin.